Muy buenos días a todos, bienvenidos este sábado 3 de octubre a esta sesión en donde abordaremos el tema de recta tangente y vamos a dirigir esta definición hacia el concepto de derivada. Para la sesión del día de hoy estoy apoyándome en el libro de el autor James Stewart, Cálculo de una variable, trascendentes tempranas, de la editorial Thomson. Bueno, vamos a comenzar con este concepto de recta tangente. Vamos, por un lado, a suponer que aquí están observando la gráfica de alguna función y igual a f de x. Esta es la gráfica que se observa en color morado. La gráfica de alguna función, ¿de acuerdo? Estamos colocando dos puntos relevantes sobre la gráfica. El primero, que es justamente la imagen de un valor a, que es valor de la variable independiente, entonces está situado aquí a. Su imagen, f de a, está sobre el eje y. Entonces este punto, que pertenece a la gráfica de esta función f, tiene coordenadas a, f de a. Bueno, por otro lado, el punto que corresponde a la imagen de x, entonces hay otro valor de la variable independiente que estamos nombrando simplemente como x, que también tiene su correspondiente punto en la gráfica, y su imagen, es decir, la imagen de este x será f de x. Este punto sobre la gráfica que corresponde justamente a la imagen de x tiene coordenadas x, f de x, es decir, f de x resulta de evaluar ese valor x en la función, de igual forma que f de a resulta de evaluar a en la función. Bueno, ahí están dos puntos sobre la gráfica de la función. Ahora vamos a trazar la recta que une a los puntos P y Q, que aquí solamente pueden observar un segmento de esa recta, pero que, bueno, esta recta nos va a servir justamente para la definición. Vamos a considerar esta distancia. Observen que se forma un triángulo rectángulo, en donde la base, digamos, esta base, es la distancia que hay entre a y x. La podemos calcular, x es más grande, en este diagrama se observa como x es más grande, es x menos a. Entonces esa es la distancia que corresponde a la longitud de uno de los lados de este triángulo, en particular que serían catetos, ¿verdad? Ahora, la altura de este triángulo la podemos calcular con ayuda de las imágenes, porque esta altura justamente es la diferencia entre f de x y f de a, es decir, f de x menos f de a. Esta distancia es la misma que tenemos del lado del eje y. Es justamente f de x menos f de a. Muy bien. Bueno, estamos interesados en saber cómo cambia la variable, la función y, con respecto a un cambio en la variable independiente. Este es nuestro objetivo, saber qué tan grande es este cambio con respecto a un cambio en la variable independiente. Cuando nosotros analizamos ese tipo de cambios, sabemos, por ejemplo, cómo es un fenómeno, cómo el cambio siempre nos va a decir, por ejemplo, el cambio en la población, ¿qué tanto cambió la población en un intervalo de tiempo? Quizá haya ciudades en donde la población haya crecido menos que en otras, no sé, a lo mejor en Tlaxcala el crecimiento de población es menor que el crecimiento en la Ciudad de México, ¿no? El crecimiento poblacional. Entonces, este tipo de cambios son los que nos interesa estudiar, y los cambios pues ocurren absolutamente en cualquier área
de las ciencias naturales y bueno, incluso de ciencias sociales también. Y es por eso que esta definición es importante. Esta es la base de esa definición. Bueno, por ahora lo que nos interesa, digamos, de esta línea recta, pues es conocer su pendiente. La pendiente de esta línea nos va a decir qué tan intenso es este cambio. Por ejemplo, si vamos de un punto, llamémosle, vamos a suponer que este es un punto P' y este es un punto Q'. Estamos hablando del mismo intervalo en X. Entonces, digamos que el cambio de una función de este tipo comparado con, vamos a decir por aquí que es P', y el mismo intervalo de X ahora tiene este Q'. Entonces, observen cómo es el cambio para esta función. Es el mismo intervalo en X, pero ahora el cambio en la segunda función fue mucho más intenso. Vean cómo está cambiando desde donde estaba hasta donde está el punto Q en comparación con el primer caso. Eso es lo que nos interesa estudiar. Entonces, cómo cambia esta altura, puede aumentar o puede disminuir. De hecho, el punto Q podría estar por debajo. Lo que nos dice es que estaría disminuyendo el valor de la función. Entonces, con respecto a un mismo intervalo en la variable X, el crecimiento aquí fue mayor que en el primer caso. Vamos a decir entonces que la pendiente, pueden ver aquí cómo es la inclinación de esta línea recta con respecto al eje X, cómo es la inclinación y cómo es la inclinación de esta otra que forma la hipotenusa del triángulo. Es mucho más aguda, en este caso la segunda. Entonces, vamos a definir a la tangente como la pendiente, perdón, como el cambio que ocurre entre la función f de x menos f de a con respecto a un cambio en la variable independiente, es decir, la diferencia que existe entre los dos valores que son x y a, entonces es x menos a. ¿Okay? Entonces, es así como definimos la pendiente de la recta que pasa por los puntos P y Q. Un cambio en y con respecto a un cambio en x. Bueno, este concepto nos va a guiar al concepto de tangente, que vamos a obtener haciendo una aproximación. Aquí en el diagrama observan un punto P que se quedó fijo y distintos puntos Q. Este punto Q puede ser como el anterior. Después hay un punto Q. La característica de este nuevo punto Q es que está, digamos, un poco más cerca el valor de X hacia la coordenada X del punto P. De igual forma, el siguiente punto Q está todavía más cerca del punto P. Y bueno, este punto Q puede seguir aproximándose. En el límite, cuando Q ya sea muy pero muy cercano a P, entonces vamos a decir que esa línea recta, que antes pues era una línea recta que se puede conocer como secante, está definida entre dos puntos de una curva. Esta línea recta, que es la recta tangente, se obtiene justamente cuando este cambio tiende a cero, es decir, cuando
el valor de x, recordemos ahora de nuestro concepto de límite, cuando el valor de x tiende hacia a, esa línea recta tiene esta pendiente, el límite de f de x menos f de a entre x menos a. Entonces, ahora estas estas líneas rectas en color azul, podíamos, digamos, obtener su pendiente haciendo la resta, como lo hicimos antes aquí, de f de x menos f de a entre x menos a. Mientras más se aproxime este punto Q hacia el punto P, entonces esta distancia entre x y a se va a hacer cada vez más pequeña, porque x será muy cercano a, aquí aunque no lo representé, pues se encuentra a, que es el mismo a que del que hemos hablado en la diapositiva anterior, y este es x. Pues bueno, esto podría servir de apoyo. Este es a, recordemos, y este es x. Entonces, vean cómo el valor de x para los puntos que siguen se va haciendo cada vez más cercano al punto, al valor de a, de tal manera que la distancia entre x y a se hace muy pequeña. Bueno, justamente a esa línea recta que tiene como pendiente el límite de f de x menos f de a entre x menos a, cuando x tiende a, es a la que conocemos como recta tangente de la función en el punto a, f de a. Vean que ese punto se mantuvo fijo, los otros fueron los que fueron acercándose hacia el punto P. Y esta línea recta está representada en color rojo. La característica de la recta tangente es que alrededor de un intervalo centrado en A, puede la recta tangente solamente toca a la gráfica, a la gráfica de la función en un solo punto. Entonces vean que aquí para las demás rectas, que son rectas secantes, las rectas en color azul tocan siempre en dos puntos. Pero en el límite, esa línea recta en color rojo solamente va a tocar en un punto alrededor de un intervalo centrado en A. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. El objetivo de este ejercicio es encontrar una ecuación de la recta tangente. Entonces ahora tenemos una parábola. Recordemos cómo se grafican estas funciones. Bueno, esta en particular, y igual a x cuadrada. Es una parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba. Tiene aproximadamente esa forma. Este es y igual a x cuadrada. El punto que nos interesa es el punto 2,4. Bueno, aquí creo que la escala un poquito, bueno, la gráfica no tiene la escala tan adecuada, pero bueno, vamos a suponer que ese es el punto 2,4. 2,4. Muy bien, bueno, queremos calcular la ecuación, o una ecuación, de la recta tangente, que voy a colocar el punto 2,4. Tiene coordenadas 2,4. Lo que queremos es encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en ese punto en particular. Va a ser solamente una representación, no significa que esa sea exactamente, pero bueno, es la idea.
de cómo es el punto. Voy a cambiar de color, creo que se ve no tan claro. Lo voy a dejar así. ¿Okay? Entonces, el objetivo de este ejercicio es calcular una ecuación de esta recta tangente. ¿Cómo calculamos una ecuación para una recta cualquiera? Entonces nosotros tenemos que fijar primero la estrategia. ¿Qué información requiero para calcular la ecuación de una recta? Vamos a recordar que para calcular hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, para calcular una ecuación de una recta, se puede usar la siguiente estrategia. Bueno, podemos primero usar un punto. Podemos usar un punto. Podemos usar un punto de la recta y la pendiente de esa recta. Esta es una de las estrategias que se podría usar en este caso si queremos encontrar una ecuación de la recta tangente. La información que requerimos es un punto, ya lo tenemos. Ya tenemos el punto y lo otro consiste en obtener la pendiente de esta recta tangente. Entonces, a ver, ¿qué se requiere? Como ya lo había escrito. Se requiere un punto. Ya lo tenemos. Y se requiere la pendiente de esa línea recta tangente. La pendiente, pues la vamos a calcular usando esta definición. La pendiente, que generalmente se le suele denotar como m, la vamos a calcular con el límite que acabamos de definir, con el límite de f de x menos f de a entre x menos a, cuando x tiende a a. ¿Cuál es el valor de a para nosotros? Pues tendrá que ser 2. A es igual a 2, porque es el valor de x en ese punto. Muy bien, pues vamos a realizar el cálculo. Y vamos a comenzar, bueno, ya tenemos el punto, aquí vamos simplemente a establecer que es el punto 2,4. ¿Cómo se calcula la ecuación de una recta que tiene el punto x0, y0? Bueno, ¿qué vamos a poner? Recordemos simplemente que la ecuación se puede obtener como y menos y0 igual a m por x menos x0. Esta es la forma de obtener una ecuación en donde la información que se ha dado es un punto al que estoy llamando x0 y y0, que para nuestro caso será 2,4. Este punto es conocido. Y además también la pendiente se conoce. Cuando tenemos esos dos datos,
podemos calcular la ecuación de esta forma, sustituyendo estos valores. Bueno, ya tenemos el punto ya está dado desde el inicio. Lo que haré a continuación será calcular la pendiente de esa línea recta. Y lo vamos a hacer a través de ese límite. Entonces, la pendiente M es igual al límite cuando X tiende. Ahora, ¿hacia dónde tiende X? X tiende hacia 2, que ese es el valor que nos interesa. De f de x, ¿cuál es nuestra f de x? F de x vale x cuadrada, esa es nuestra función. Menos f de a, ¿cómo lo vamos a calcular? F de a para nuestra función, pues corresponde a f de 2, porque ese es el valor de a, vale 2. Y f de 2 significa sustituir 2 en la función. 2 al cuadrado, que es 4. Entonces f de a es 4. Entre x menos a. Entre x menos a, que vale 2. Entonces aquí vamos a colocar este resultado para que lo recuerden más adelante. Muy bien, ya está ahí. Bueno, ya tenemos algo de experiencia con este tipo de límites. Vemos que al sustituir x igual a 2, se convierte en 0 el numerador y también en 0 el denominador. Entonces esa expresión sabemos que todavía podría modificarse de tal manera que se pueda calcular el límite. Y lo hacemos con alguna estrategia de álgebra. Por ejemplo, podríamos factorizar el numerador, en donde tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2, dividido entre x menos 2. Vemos que se simplifica la función porque x menos 2 puede dividirse y se convierte en 1. Por lo tanto, el límite de la función f de x solamente es el límite de x más 2 cuando x tiende a 2. Y ese límite lo podemos encontrar sustituyendo 2 en x. 2 más 2 es igual a 4. Entonces eso significa que la pendiente de esa recta tangente es igual a 4. Y esa es la segunda información que necesitábamos para obtener, para calcular la recta. Porque recuerden, necesitábamos el punto, pero ese ya lo conocíamos, y la pendiente. La pendiente, a ver, se calcula, ya la calculamos. Y ahora vamos a sustituir estos valores en la ecuación y vamos a ver qué es lo que resulta. Entonces aquí voy a colocar una línea para que ahora nos dediquemos a hacer la sustitución. Y menos y0 igual a m por x menos x0. Muy bien, vamos a sustituir el punto y menos 4, recordemos que ese es el valor, la coordenada y para el punto, es 4 en y 2 en x. Entonces y menos 4 igual a m, que es la pendiente que acabamos de calcular, aquí está, m igual a 4, por x menos x0, que es 2.
Vamos a hacer algunas operaciones aquí para la ecuación, para que sea reescrita en términos solamente de y del lado izquierdo. Voy a multiplicar 4 por x y por menos 2. Entonces tenemos 4x menos 8 más 4. Esto nos da como resultado y igual a 4x menos 4. Bueno, esta es la ecuación, esta es una ecuación de la recta tangente de esa función en el punto 2,4. ¿Tienen alguna pregunta de esta ecuación o de alguna parte del procedimiento? No, profe. ¿No? Vamos a seguir practicando la ecuación. Yo sí, Dime, profesora. sí, dime. Porque, bueno, al inicio de la ecuación, o sea, y menos 4 se pone por el signo de la ecuación. ¿Esta? Sí, esa. Ajá, sí, esta es, digamos, una fórmula estándar de la... para obtener la ecuación de la recta. De hecho, lo podríamos ver de aquí, desde aquí. Vamos a verlo aquí. De la que no tiene límite. De esta, por ejemplo. Ajá. Si nosotros, bueno, reescribimos esta igualdad, lo voy a hacer así. Solamente voy a poner m, que es la pendiente. F de x la voy a llamar y. Y f de a es el valor de y conocido, entonces le voy a poner y0. Entre x menos el valor de a, que es conocido, le voy a llamar x0. Si despejo de esta ecuación y menos y0, x menos x0 va a multiplicar a m. Y esta es la misma ecuación, solo que está escrita al revés, ¿no? Pero es lo mismo. La diferencia viene justamente porque la pendiente nos da esa... nos dice cuánto hay entre y y0, o f de x y f de a. Por eso es que se define con la resta. Entonces, ese signo menos siempre se va a dejar así. Es parte de la definición. Gracias, profesora. De nada. De hecho, esta forma se conoce como punto pendiente. Un punto conocido y la pendiente. Muy bien. Esta definición de pendiente de la recta tangente es bastante útil. Sin embargo, hay una forma alternativa de obtener esta inclinación o esta pendiente de la recta. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el mismo punto P y otro punto Q como antes, solo que en vez de escribir ahora, vamos a poner aquí el punto A y un punto que está más adelante de A, que es A más H. Simplemente al valor A se le ha sumado cierta cantidad H. Entonces, antes lo llamamos X, pero ahora lo vamos a llamar A más H. El punto A más H pues tiene una imagen que es F de A más H. Este punto Q tiene coordenadas A más H, f de A más H.
¿Cuál es la distancia? Bueno, ahora ¿cómo calcularíamos la pendiente? Recordemos que es de igual forma la diferencia de las alturas de estos dos puntos, que es f de a más h, la altura en q, y la altura en p menos f de a. ¿Okay? Y la diferencia en las coordenadas x de estos dos puntos, pues es simplemente h. La distancia de este punto, de este valor x hasta a más h, son h unidades. Entonces, la pendiente de esa recta tangente la vamos a definir como el límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando este punto ya está muy cercano a A. Entonces h es muy pequeñito, tiende a 0. Entonces el límite cuando h tiende a 0 del cociente, nuevamente, la diferencia de las coordenadas y, que son f de a más h menos f de a, entre el cambio en las coordenadas x, que es h simplemente. Entonces esta es una definición que vamos a usar también muchísimo, es alternativa y tiene los mismos elementos que la definición anterior. ¿Qué tiene de diferente? Pues que el límite está en términos de h y no de x. Ajá. Esa es la diferencia. Muy bien. Vamos a realizar este ejercicio en donde el objetivo pues es encontrar por un lado la pendiente de la recta tangente a esta parábola en el punto menos 3,3. Usando ambas definiciones vamos a usar tanto la definición del límite cuando x tiende a A como la definición de la última que vimos cuando h tiende a 0. Nos pide, después de encontrar esta pendiente, encontrar la ecuación y graficar tanto la parábola como la recta tangente para que pues, sea más ilustrativo. Mi dibujo anterior fue aproximado, realmente no tomé en cuenta exactamente por dónde pasa y la parábola pues también fue un bosquejo, ¿verdad? Pero eso nos da al menos una idea previa. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué se requiere primero para la pendiente? Vamos a hacerlo con la primera definición. Recordemos que la pendiente se calcula como el límite cuando x tiende a A. Para este ejercicio, ¿quién me puede decir cuál sería el valor de A que tendríamos que considerar? Menos 3. Menos 3, muy bien, porque ese es el valor de la coordenada x en el punto de interés. Muy bien. Entonces, cuando x tiende a menos 3, de f de x, que es nuestra y, x cuadrada, más 2x, menos f de a. ¿Pero cuál es f de a? F de a es f de 2. Perdón, f de 2, no. F de menos 3. Aquí está, f de menos 3. Y vamos a evaluar en la función menos 3, x igual a menos 3. Vamos a sustituirlo primero aquí, menos 3 elevado al cuadrado más 2 por menos 3. Esto es 9 positivo, porque es menos por menos más, menos 3 por 2, 6. El resultado es 3. Muy bien. Bueno, ahora vamos a sustituir ese valor aquí. Y después vamos a dividir entre x menos el valor de a, que es menos 3. Vamos a realizar ahí un poco de álgebra para
simplificar este denominador y bueno, luego vamos a ver qué resulta. Entonces este es el límite. Cuando x tiende a menos 3 de x cuadrada más 2x menos 3 entre x menos por menos más 3. Si ustedes hacen la sustitución, recuerden que cuando trabajamos límites, esa es la sugerencia, siempre hacer la sustitución al menos de forma mental para determinar qué da como resultado. Si es una fracción, pues numerador y denominador. Si sustituimos x igual a menos 3, de entrada el denominador es 0. Vamos a ver qué ocurre en el numerador. Menos 3 al cuadrado pues es 9. Menos 3 por 2 menos 6. Menos 3 también da como resultado 0. ¿Ah? Esto significa, bueno, que el límite es de la forma 0 sobre 0 y por lo tanto podemos hacer alguna factorización o algún tratamiento a esa función de tal manera que se anule esa indeterminación y se pueda evaluar el límite. Aquí pues como la función es una cuadrática, en el numerador podríamos irnos por una factorización y ver si se cancela el término x más 3, que es el que genera el 0 en el denominador. ¿Cuál sería la factorización de esa expresión en el numerador, que es un trinomio? X más 3 y x menos 1. Ok, muy bien, vamos a probar entonces x más 3 y x menos 1, muy bien. Entonces el producto de estos coeficientes es menos 3, es correcto, y la suma es 2, muy bien. Entonces con esta factorización es posible evaluar el límite. Entonces aquí voy a escribir m. Es simplemente el límite cuando x tiende a menos 3 de la función que resultó ya de la simplificación, que es x menos 1. Ahora vamos a sustituir menos 3 en la función ya para calcular el límite. Menos 3 menos 1. Y el resultado es menos 4. Bueno, ahí está la pendiente. Aquí vamos a resaltar que m es justamente menos 4. ¿Okay? Muy bien, pues ya tenemos lo que se requiere para calcular la pendiente. Bueno, de hecho el objetivo en el primer inciso es solo calcular la pendiente, todavía no vamos a la ecuación. El siguiente procedimiento lo vamos a realizar con la segunda definición, que es una definición equivalente, pero está en términos de h. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí acabaríamos, solamente nos pide mostrar el procedimiento para cada una de estas definiciones. Entonces, ahora vamos a usar la definición de pendiente de la recta tangente como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h. ¿Se recuerdan de la definición? Lo voy a regresar aquí. F de a más h menos f de a sobre h. F de a más h. A vale ¿cuánto? Vale menos 3 más h menos f de
de menos 3. Bueno, ya lo puedo escribir de forma explícita. Entre h. Ese es el límite que vamos a calcular ahora. Tendría que darnos lo mismo, si es que esto es correcto. Pero vamos a comprobarlo. Bueno, aquí no me va a caber, vamos a hacerlo abajo. Porque ahora tendremos que evaluar f en menos 3 más h. Recordemos que la función f es una función cuadrática. Entonces, en donde se encuentre x, vamos a sustituirlo por menos 3 más h. Aquí, menos 3 más h. Entonces aquí voy a escribir f de a más h es equivalente a sustituir. En donde ocurra x voy a colocar a más h. Entonces aquí será a más h elevada al cuadrado. Más 2 veces x, pero x se ha sustituido por a más h. Ahí está. Esto es lo que vamos ahora a usar en nuestra definición alternativa. A más h al cuadrado. Bueno, a más h no, es menos 3 más h elevada al cuadrado más 2 por menos 3 más h. Ya estoy sustituyendo el valor de a, que es menos 3. Entonces menos 3 más h al cuadrado más 2 por menos 3 más h. Todo esto es simplemente f de menos 3 más h. Ahora vamos a restar f de menos 3. ¿Cuánto vale f de menos 3? Ya lo habíamos hecho, me parece, por acá. F de menos 3 es 3. Vamos a sustituirlo ya directamente, ya lo habíamos calculado. S3, ¿ok? Sobre h. Bueno, ¿cómo es este límite? Cuando h tiende a 0. De entrada el denominador es 0 y el numerador, si h se vuelve 0, esto es 9. Aquí sería menos 6 menos 3, 9 menos 6 menos 3 es 0 también. Este es un límite de la forma 0 sobre 0. Vamos a hacer el desarrollo del numerador, vamos a ver si hay algo que se pueda cancelar después con el h que se encuentra dividiendo. Entonces aquí voy a desarrollar este binomio al cuadrado, es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, menos 6h, más cuadrado del segundo. Después multiplicamos 2 por el binomio, menos 6, más 2h, menos 3, sobre h. Bueno, ahora vamos a observar que hay algunas expresiones en el numerador que se van a simplificar. Por ejemplo, aquí las constantes, 9 menos 6 menos 3 es 0. Por lo tanto, el numerador quedará únicamente como menos 6h. Bueno, también podríamos simplificar 6h menos 6h con 2h. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces nos queda h cuadrada
h cuadrada menos 6h más 2h menos 4h dividido entre h. Ya está mucho más simplificado, aunque no he quitado la indeterminación. Lo vamos a hacer en el siguiente paso. De acuerdo, ahora m pues sigue siendo el límite cuando h tiende a 0. Pero ahora lo que haré será factorizar en el numerador h. Eso me va a simplificar h en el denominador. Entonces si factorizo h, nos queda h menos 4. Y todo esto sobre h. Ahí lo factoricé. Simplifico h. Y ahora pues el límite nos queda simplemente de ese binomio h menos x, h menos 4. Este es el límite cuando h tiende a 0 de h menos 4. Y ahora podemos ya sustituir h igual a 0. 0, nos queda 0 menos 4 es igual a menos 4. Entonces aquí concluimos que la pendiente es igual a menos 4. Esta pendiente la hemos obtenido ahora con la segunda definición, pero ya la habíamos obtenido antes con la definición inicial. Entonces el ejercicio nos pide hacerlo de las dos formas para ilustrar cómo se desarrolla con cada definición, pero al final pues nos va a dar el mismo resultado. Muy bien, pues ya hemos encontrado esta pendiente de la recta tangente por las dos definiciones. Vamos ahora a calcular la ecuación de la recta tangente usando estos resultados. Recordemos que para la ecuación de la recta tangente podemos usar la forma punto pendiente. Entonces ahora vamos a calcular la ecuación. Vamos a poner aquí ecuación de la recta tangente. Bueno, vamos a hacer nuevamente uso de y menos y0 igual a m por x menos x0. Y menos y0, bueno, y0 recordemos que ya se había calculado. Y0 es f de menos 3. Aquí está, que es 3 unidades. Lo voy a escribir aquí. De hecho, ya nos lo daban en el punto. Menos 3,3 ya nos lo daban ahí, pero pues igual es bueno comprobar. Entonces y0 es igual a 3. Vamos a sustituirlo en la ecuación. La pendiente que ya calculamos, que es menos 4, multiplicada por x menos x0, pero x0 es menos 3. Recordemos que x0 vale menos 3, está el punto aquí, x. Aquí está. Entonces, menos 3. Y ahora lo único que resta pues es despejar.
tenemos y menos 3 es igual a menos 4. Primero voy a dejar este binomio ya más ordenado. Esto es x más 3 y es igual a menos 4x menos 4 por 3, 12 más 3. El lado derecho de la ecuación, vamos a escribirlo del otro lado, hay espacio, entonces nos queda como y igual a menos 4x menos 9. Esta es la ecuación, o es una ecuación de la recta tangente en el punto menos 3,3 para esa función, que es una parábola. Bueno, ¿qué más nos piden? Nos piden calcular, bueno, ya tenemos entonces el segundo inciso, ya calculamos la ecuación de la recta tangente y ahora lo que sigue es graficar. Vamos a realizar la gráfica tanto de la función, que es f de x igual a x cuadrada más 2x, estamos usando el programa de GeoGebra, la aplicación que es de uso libre, y también vamos a usar, vamos a graficar, la recta tangente, le voy a llamar u de x, por ejemplo, es menos 4x menos 9. Y aquí está justamente el punto que nos interesa, es el punto menos 3,3. Lo pueden observar. Vamos a hacer zoom. Y bueno, ahí está muy pegadito, pero alrededor de un intervalo, la línea recta únicamente toca en ese punto a la gráfica. Ajá. Entonces, ahí están las dos. Vamos a llevarlas a nuestras notas, estas gráficas. Entonces, la gráfica en color azul es f de x, que es x cuadrada, más 2x. Y la línea recta es la recta tangente de la función f de x en el punto
menos 3,3. Que tiene por ecuación y igual a menos 4x menos 9. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta en este ejercicio? No sé si tengan alguna pregunta en este ejercicio. No, maestra. ¿No? Bueno, ahora vamos a continuar con el concepto de dependiente, pero ahora lo vamos a enfocar ya aplicado a una función. Vamos a definir a una nueva función que se va a conocer como la derivada de f de x y se va a definir de la siguiente manera. Vean que la definición es básicamente paralela a la que hemos hecho, solo que ahora quedará en términos de x, no de un valor constante. Esta es f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Esta función, si es que este límite existe, se conoce como la derivada de f y se denota como f' de x, es una de las formas de denotar a esta nueva función que se forma a partir de f de x. Bueno, vamos a hablar ahora de la notación para la derivada. Vamos a suponer que pues la función que se está derivando es y igual a f de x. Entonces, la derivada se puede representar de distintas maneras, a veces dependiendo de cuál sea el contexto de la derivada, es decir, el tipo de aplicación, es más cómoda o más conveniente una de las notaciones u otra. Bueno, ¿cómo podríamos representar a la derivada? Podríamos decir que esa derivada es y', por ejemplo. Podríamos decir que es f' de x. Pero también podemos usar una notación en términos de un cociente que es diferencial de y en diferencial de x. Este diferencial en realidad viene de la idea del cambio, es decir, el cambio en y con respecto a x. Pero bueno, ya en el límite ese cambio pues se denota de esta manera. También podría ser escrito como la derivada de f con respecto a x. O la derivada de f de x directamente, f de x así. Con respecto a x. Todas estas son notaciones válidas, son notaciones que comúnmente encontramos. Hay algunas otras, por ejemplo, D mayúscula, pero honestamente no se usa tan frecuente. Yo casi no he visto a los autores de estos libros usar esa notación, pero alguno que otro sí en otro contexto. Entonces, estas son las notaciones más comunes para la derivada de una función y igual a f de x. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la derivada de algunas funciones que son de interés. Esto nos va a conducir a una, digamos, a una lista de derivadas para distintas funciones y pues el objetivo es justamente tener un concentrado de reglas de derivación
para distintos modelos de funciones. Vamos a comenzar el día de hoy con la función más simple, que es una función constante, que nunca cambia su valor, no importa hacia dónde se dirija x. No importa cuál sea el valor de x, es una función constante. F de x igual a c, donde c es una constante. Bueno, pues vamos a aplicar la definición de derivada para esta función y para determinar su derivada, para determinar la derivada de una función que es constante. Aquí ya tenemos escrito pues el modelo general para obtener la derivada de una función, y lo que haremos básicamente será sustituir el valor de estas expresiones en términos de nuestra función, que es la función constante. Okay. Vamos a escribir acá en un recuadro lo que vale, por ejemplo, f de x más h. Si la función es una función constante, ¿cuál va a ser su valor en x más h? En f de x vale c, pero ¿cuál será su valor en f de x más h? Recordemos que es una función constante. ¿Cuánto creen que valga? ¿Cero? No, solamente que la constante c fuese 0, pero puede tener otro valor. ¿Alguien más que nos dé una pista? Por ejemplo, vamos a suponer, aquí voy a escribir, después lo borro. Vamos a suponer que la función f de x es la constante 5. Es una función constante, nunca cambia su valor, aunque cambie x. Por ejemplo, si evaluamos f en menos 3, ¿cuánto vale la función? Vale 5, nunca cambia. Si evaluamos f en 100, ¿cuánto vale la función? Vale 5. Es decir, el valor de la función no depende de cuánto valga x, siempre vale 5. Su gráfica es una línea horizontal a la altura de x igual a 5. Y su valor se mantiene constante. Así sería. Aquí a la altura de 5, su valor se mantiene constante sin importar el valor de x. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de f evaluada en x más h? ¿Cuál sería para esta función? ¿Sería c? Para esta función sería 5. Muy bien. Entonces, y usando ese resultado, ¿cuánto valdría f de x más h? Ahora sí. C, ¿verdad? Muy bien. Su valor es constante, no depende de x, siempre va a valer la misma constante c. Entonces, aunque evalúe f en cualquier número real, el valor de la función va a ser el mismo, c. Muy bien. Bueno, entonces vamos a sustituir este resultado justamente en el límite que queremos calcular de la siguiente forma. F de x más h, ya llegamos a que esto es c, menos f de x, que vale c, sobre h. Pero, pues, ¿cuánto vale el numerador?
Este es el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Pero 0 sobre h, pues es 0. Por lo tanto, bueno, esta es una función constante, su valor no depende de h, es el valor de la misma constante, que es c. Entonces, el límite resultó ser 0, ¿eso qué significa? Que la derivada de esta función constante es igual a 0, como seguramente lo recordarán quizá de otros cursos, lo hemos justificado aquí. Entonces, vamos a escribir el resultado. Lo podríamos decir de la siguiente manera. La derivada, voy a usar ahora la notación en términos del cociente. Entonces, la derivada de la función que es c con respecto a x es igual a 0. Ahí está. La derivada es igual a 0. Vamos a continuar ahora con la función que se conoce como la función identidad f de x igual a x. Realizaremos un procedimiento semejante. El objetivo es encontrar la derivada de esta función y para ello vamos a usar nuevamente el límite en términos de h. Entonces es f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de la función. Ahora, esta es f de x. ¿Cuál será f de x más h? Vamos a escribirla aquí. ¿Cuál será f de x más h? ¿Qué significa f de x más h? Que tenemos que evaluar a la función en x más h. Donde aparezca x, sustituiremos x más h. Entonces, aquí en lugar de colocar x, coloco x más h. ¿De acuerdo? Así. Ese x más h vamos a sustituirlo ahora aquí. Esto es x más h que sigue. Entonces el primer término es f de x más h, ya lo sustituimos, menos f de x, recordemos de la definición, pero esta f de x pues vale x entre h. Si sustituimos bueno, más creo que no conviene ahorita sustituir, simplemente observar que x y menos x se simplifican y esto nos da como resultado el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, pero pues h sobre h vale 1, por lo tanto este es el límite cuando h tiende a 0 de 1. Esta es una función constante, por lo tanto su valor no cambia, no importa hacia dónde vaya h, seguirá siendo 1. ¿Qué podemos concluir acerca de este resultado? Recordemos que nuestra función original pues es
x, entonces la derivada ¿de qué función? De x con respecto a x es igual a 1. Bueno, entonces este es uno de los resultados que van a formar parte de nuestra lista de derivadas. Es la derivada de la función identidad la que estamos escribiendo. Esta es la función x. Igual que antes, pues era la función c, que es la función constante. Ahora es x. Entonces hacerlo como que ahí está. Entonces la derivada de la función identidad, la derivada de x es igual a 1. ¿Alguna pregunta en esta derivada? Entonces, en cualquier función parecida siempre va a ser igual, o sea, siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Bueno, siempre que sea la función identidad, sí, pero para otras funciones ya no necesariamente será 1. Esa tiene que ser únicamente por ejemplo, si tu variable no se llama x, se llama, no sé, llamémosle omega. Si f de omega es igual a omega, que es la función identidad, nada más que está escrita en términos de omega, su derivada es 1. Pero si no es la función identidad, o sea, si es, no sé, omega cuadrada, omega cúbica, entonces ya no va a ser esa la derivada, tendríamos que usar otra regla. Ah, ok. Pues, De hecho, el día de hoy me gustaría avanzar con otra función, aunque no es como de un modelo general, pero antes de llegar al modelo general de x a la n, creo que es conveniente abordar primero una función con exponente, no sé, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenía planeado avanzar hasta x a la n, pero no lo voy a hacer. Voy a avanzar primero hacia x cuadrado, y así nos vamos familiarizando con la definición. ¿Okay? Entonces vamos a escribir aquí, vamos a poner la derivada de la función f de x igual a x cuadrado. Esta es la función que vamos a derivar ahora. Muy bien, entonces vamos a aplicar la definición, recordemos, es f' de x corresponde a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ahora, al evaluar x más h en la función, en donde se encuentre x, se tiene que sustituir x más h. En este caso, x está elevada al cuadrado. Bueno, ahora no será x, sino será x más h. Ahí está, f de x más h menos f de x, que es la misma x cuadrada, sobre h. Y es el límite cuando h tiende a 0. Voy a desarrollar el binomio al cuadrado para después simplificar el h que se encuentra en el denominador. Entonces vamos aquí a hacer el desarrollo.
Recordemos que el binomio cuadrado se desarrolla como cuadrado del primero, en este caso es más, el doble producto del primero por el segundo, 2xh o 2hx, es lo mismo, más cuadrado del segundo, que es h cuadrada, ahí está h cuadrada, menos x cuadrada. Sobre h. Muy bien, ahora veamos que se puede simplificar en el numerador x cuadrada y menos x cuadrada. De tal forma que nos queda únicamente el límite cuando h tiende a 0 de esta función 2xh más h cuadrada dividido entre h. Y si nosotros hacemos el intento de sustituir h aquí, vemos que nos da 0 en el numerador y 0 en el denominador. Eso nos da pauta a pensar que se puede hacer algo a la función de tal manera que esa indeterminación se anule y podamos sustituir h igual a 0 para calcular el límite. Voy a factorizar h en el numerador y obtengo 2x más h, ¿no? Está factorizado ahí h, ahí está, 2x más h. De esta forma, ya factorizado h en el numerador, podré simplificar con h en el denominador. Por lo tanto, déjenme usar la siguiente página, f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de la función 2x más h, que es lo que resulta de la simplificación. 2x más h. Y ahora sí, podemos evaluar el límite haciendo la sustitución de h igual a 0. Aquí sustituimos h igual a 0 y el resultado es simplemente 2x. Muy bien, esto significa que la derivada de la función x cuadrada con respecto a x es igual a 2x. Vamos a resaltar aquí la función que es x cuadrado. Muy bien, pues esta expresión también va a formar parte de nuestro formulario, aunque tendremos una
una expresión mucho más general. La siguiente clase vamos a ver una expresión mucho más general que nos puede servir para este tipo de funciones de la forma x a la n. Bueno, me gustaría avanzar con otra función de este tipo para que ustedes hagan el intento y me digan qué obtienen. Muy bien, vamos a ver ahora el procedimiento que nos comparte su compañero Jonathan, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Aquí tenemos por un lado la función que es x cúbica. Ahí está la función f de x igual a x cúbica. Jonathan escribió el límite para calcular la derivada. Está aquí representado x más h al cubo, que es la sustitución de x por x más h, menos la función f de x. Ahora, en el siguiente paso, realiza la sustitución, mejor dicho, el desarrollo de x más h al cubo. Ya están aquí 1, 2, 3, 4 términos que corresponden al desarrollo de x más h al cubo. Aquí ya no se alcanzó a ver en la fotografía, pero aquí debe de haber un x cúbica, ¿verdad? Debe estar un x cúbica. Aquí lo vamos a completar, x cúbica, que seguramente está en el cuaderno, solo que no se alcanza a ver. Muy bien. Ahora simplifica menos x cúbica más x cúbica, ahí lo simplificó, tiene menos x cúbica más x cúbica es 0, y se queda con los términos 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica sobre h, muy bien, ahí está. Ahora factoriza h en el numerador, vean todos los tres términos tienen h, puede factorizar h, le queda 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada, muy bien. Finalmente, o en el siguiente paso, simplifica h sobre h es 1, muy bien, y se queda con un polinomio en donde el límite lo puede encontrar simplemente sustituyendo el valor de h, que es 0. Aquí, Jonathan, como ya sustituiste h igual a 0, ya en este punto no vas a escribir el límite, porque ya calculaste el límite. Simplemente al sustituir, muy bien, obtienes que la parte en donde está h pues se convierte en 0 y la derivada es 3x cuadrada para la función x cúbica. Correcto, muy bien, vamos a agregar aquí nada más la última parte que yo siempre escribo. Entonces la derivada de x cúbica es igual a 3x cuadrada. Muy bien. Es correcta esa derivada. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos tu resultado. ¿Alguna pregunta en esta derivada? Les voy a pedir que realicen una breve investigación de cómo se puede obtener la derivada de x a la n. Se van a dar cuenta que el procedimiento es semejante, por supuesto es más general y van a necesitar de algunas expresiones ahí de álgebra que nos digan cómo desarrollar un binomio a la enésima potencia. Bueno chicos, pues muchas gracias por esta sesión. Si no tienen ninguna otra pregunta, entonces solo queda pendiente que ustedes investiguen cómo realizar la derivada de la función x a la n, donde n es un número natural, y me compartan el procedimiento la siguiente clase. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Maestra, Sí. ¿subirá el video de la clase? Sí, igual la vez pasada lo subí.
sí, igual que siempre, no lo subo inmediatamente porque pues lleva tiempo hacer la edición del video. Ujú, pero sí, siempre lo subo. Gracias. Sí, de nuevo. Bueno, pues cuídense mucho. Nos encontramos la siguiente clase. Les voy a mandar un aviso para una evaluación breve sobre los temas que hemos visto antes de que llegue la semana 7, que es donde vamos a realizar ya la evaluación escrita, pero bueno, será una evaluación breve. ¿Okay? Les envío el aviso en el transcurso de la semana. Cuídense mucho, que pasen bonito fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego, Eso, maestra. maestra. Hasta luego.